Desde pequeño ya sabía qué camino tomar. Mi objetivo era claro, llegar a la NFL. Cuando eres deportista y sueñas con alcanzar este nivel, entiendes que estás ante una oportunidad única. Las estadísticas muestran que solo el 5% de los jugadores de secundaria llegan a la universidad y solo el 1% llega a la liga profesional. Pero estaba decidido. Fui a la universidad, comencé a ir a fiestas y con las bebidas vinieron otras influencias. El alcohol abre puertas a conductas que, en situaciones normales, nunca tendrías. Así fue como me involucré en situaciones de inmoralidad sexual. En las fiestas buscaba algo más que diversión, buscaba una sensación de poder, una conexión con algo que no podía explicar del todo. Cuando finalmente alcancé la cima de mi carrera, me di cuenta de que tenía una fuerte presencia. Mi voz fue suficiente para resonar por la habitación y la gente se dio vuelta, atraída como polillas por la luz. Era como si tuviera un magnetismo inexplicable. Puedo hacer esto, pensé. Conmigo mismo. Y fue entonces cuando comencé a explorar el lado más oscuro de mis historias. Cuanto más profundizaba en este oscuro universo, más energía negativa parecía emanar. No había luz, solo oscuridad. Mientras contaba estas experiencias, todos en el club quedaron hipnotizados. Y aunque pueda dar miedo, había algo de otro mundo en el aire, como si hubiera entidades invisibles presentes flotando alrededor. Hoy hablamos de cómo el mundo espiritual puede infiltrarse en nuestras vidas. Mi nombre es CJ y mi camino parecía encaminado hacia el éxito en el fútbol universitario. Pero el enemigo tenía otros planes. Todo empezó en la infancia, en una casa con 4 personas, yo, mi madre, mi hermano y mi tío, a quien ella crió tras la muerte prematura de su abuela. Nuestra realidad era diferente, pero mi madre se propuso acercarnos a Dios siempre que fuera posible. Recuerdo una escena sorprendente, ella sentada en la cocina, leyendo el libro del Apocalipsis en voz alta. Muchos evitan este libro por su intenso contenido, pero ella no tuvo miedo. Yo era joven y no entendía mucho, pero mi hermano absorbió cada palabra. Aún así, escuché atentamente, intentando captar algo de ese mensaje. Entre los 11 y los 22 años, mis sueños comenzaron a influir profundamente en mi vida. El primero de ellos, al que llamo los 5 poderes, fue cuando sentí por primera vez la presencia de Dios. Tenía apenas 11 años cuando, una noche normal, me quedé dormido y tuve un sueño extraordinario. Era como estar en un cielo azul infinito, con una sensación de paz y alegría que nunca antes había experimentado. Para un niño es difícil describir lo que es la felicidad completa, pero esto era diferente, algo divino. Estaba flotando en el aire, como si estuviera en un día perfecto de playa, pero sin límites. Una voz me habló y aunque no recuerdo las palabras exactas, sé que era Dios. No era momento de entenderlo todo, sino de sentir. Cuando desperté, una lágrima corría por mi rostro. No podía explicar por qué, pero fue como si algo grandioso hubiera sucedido. Mi madre estaba preparando el desayuno, brillaba el sol y todo parecía más vivo. Le conté sobre el sueño y ella simplemente sonrió y dijo que era una señal de Dios. Con el tiempo, enfrenté los desafíos típicos de la niñez y la adolescencia. Empecé a jugar al fútbol cuando tenía 7 años y lo dejé cuando tenía 20. Durante este periodo conocí personas que no eran buenas para mí. Me involucré en situaciones que no debía y me alejé de las enseñanzas que mi madre intentaba enseñar. Aún así, Dios continuó manifestándose a través de sueños, incluso cuando no estaba en la iglesia o leyendo la Biblia como debería. Me dio visiones, porque soy un soñador. El segundo sueño me llegó cuando tenía unos 13 o 14 años. Lo llamo The Gates porque así se sentía. En este sueño, estaba en Inglaterra y de repente me brotaron alas de la espalda. Volé libremente, como si fuera un ángel. Existe la creencia de que cuando morimos, nuestros nombres están en un libro y los ángeles nos llevan a las puertas del cielo. Jesús vendrá por nosotros y ellos estarán allí para guiarnos. En mi sueño, yo era uno de esos ángeles, encargado de recibir a la gente en las puertas. Pero en cierto momento tuve que bajar al infierno. No sé si fue para rescatar un alma condenada o si yo mismo había cometido un error, pero recuerdo volar allí y traer a alguien de regreso. Nunca antes había visto a nadie volar, pero ahí lo hice. Era como si Dios me hubiera dado esta habilidad. Mientras volaba por el infierno, agarré una espada, y fue en ese momento que desperté asustado.
Era como si no tuviera que ver lo que vendría después. Esa mañana estaba confundida. No sabía qué hacer con eso. Siempre recurría a mi madre cuando tenía sueños así, porque ella era mi guía espiritual. Aunque era mi madre, era la única persona que podía explicarme los misterios de Dios. Así que nuevamente fui a verla y le conté todo. Dijo que había soñado que era un ángel, que volaba y que había descendido a los infiernos. Ella escuchó atentamente, pero no dio respuestas preparadas. Simplemente me abrazó y dijo que Dios tenía un propósito para mí. En ese momento yo estaba bien. Mi madre, al enterarse de los sueños, reaccionó con una mezcla de asombro y gratitud. Dijo que era como si me estuvieran pasando una unción, como si Dios me hubiera estado preparando de una manera especial desde que era niña. Después de ese primer sueño, vinieron otros, no seguidos, sino dispersos a lo largo de los años. Quizás a los 16 tuve uno que me marcó profundamente. Estaba en lo alto de un rascacielos, vestido con un impecable traje negro, como si fuera un ejecutivo en una posición de poder. Desde allí arriba podía ver toda la ciudad a mis pies. De repente, el sol empezó a crecer, enorme, ocupando casi todo el cielo. Pero no se quemó. No había calor, ni dolor, ni miedo. La gente a mi alrededor continuó con sus vidas como si nada estuviera pasando. Entonces, algo cambió, comencé a ver almas arrancadas, como si las elevaran en el aire. Fue entonces cuando recordé los pasajes del Apocalipsis que mi madre solía leerme. En ese momento, en el sueño, comencé a orar. Las palabras salieron de mí como si estuvieran escritas por otra mano. Y entonces, de repente, me desperté. Le conté todo a mi madre. Ella se asustó y preguntó si esto era una señal del fin, de la inminente venida de Cristo. No supe cómo responder. Simplemente sabía que era una advertencia, algo que Dios quería que viera. Entró en un momento de arrepentimiento y oración, como si necesitara prepararse para algo mayor. ¿Y yo? Me quedé allí, tratando de entender lo que eso significaba para mí. Pero los sueños no cesaron. Años después, tal vez a los 17, tuve otro al que llamo los portales. Estaba sentado en una mesa gigantesca, rodeado de gente importante, no recuerdo quiénes eran ni qué decían, pero el ambiente era solemne. A nuestro alrededor flotaban portales, como puertas abiertas a otros lugares. No sentí miedo. De hecho, estaba emocionado, como si esos portales fueran invitaciones a algo extraordinario. Por alguna razón, pensé en mi prima, que había sido asesinada en Pittsburgh. Recordé el dolor de la pérdida y, sin pensarlo dos veces, atravesé uno de los portales. No puedo decir si era un infierno, pero el lugar estaba oscuro, árboles negros, sin hojas, como si llevaran siglos muertos. Una sustancia oscura lo cubría todo. Llamé a mi primo y le pregunté si estaba allí. Entonces escuché una voz, fuerte, clara, inconfundible, que decía, no. Me desperté sobresaltado, con el corazón acelerado. No había nadie en la habitación, pero la voz resonó en mi mente como si hubiera sido real. Le dije a mi madre, quien se preocupó aún más. Ella me dijo que tal vez Dios me estaba mostrando cosas que no debía buscar mientras estuviera viva, que el mundo espiritual tenía misterios que solo entendería después de la muerte. Eso me dejó inquieto, pero también me hizo reflexionar. El último sueño de la secuencia, al que llamo Los 5 Poderosos, llegó cuando tenía 20 años. En él, alguien me lee un libro, no una Biblia común y corriente, sino algo diferente. Las palabras fueron tan poderosas que me hicieron caer de rodillas y llorar. Supe en el sueño que esto era la verdad absoluta, algo que nunca antes había escuchado. Antes de despertarme, pude ver el título, La Santa Biblia. Era como si Dios me estuviera mostrando que, a pesar de todas las visiones, su palabra era la base de todo. Estos sueños me han traído hasta aquí. Mientras tanto, mi vida siguió otro camino, el fútbol. Empecé a jugar cuando tenía 7 años y solo lo dejé cuando tenía 20, después de mucha lucha para llegar al fútbol universitario. Fue un camino difícil, lleno de obstáculos, pero necesario. El primer año de universidad todo fue nuevo y emocionante. Como atleta, fue un sueño hecho realidad, nuevos lugares, nuevas personas, la sensación de estar en el camino correcto. Pero por dentro todavía estaba buscando respuestas.
¿Dónde cabía mi alma? ¿A dónde iría cuando todo terminara? Lograr algo grandioso. Fue como si mi mente ya se hubiera hecho cargo. Hombre, te voy a mostrar de lo que soy capaz. Después de todo, no llegué allí por casualidad. La estadística era clara. Solo el 5% de los atletas de secundaria llegan al fútbol universitario y solo el 1% llega a la NFL. Entonces, cuando te ves en ese porcentaje, es como si algo dentro de ti dijera, tú eres ese tipo. Tú eres el tipo que lo logrará. Y en mi primer año, realmente lo era. En el tercer partido de la temporada ya era titular. Todos me llamaban su estudiante de primer año favorito y no era una exageración, yo era ese tipo. La gente me amaba, me reconocía, me trataba como a alguien especial. Y, en cierto modo, lo era. Pero detrás de toda esa emoción, algo me empujaba en otra dirección. Cosas que no encajaban con quién era yo o, al menos, con quién pensaba que debería ser. Nunca había sido alguien que bebiera. Nunca había sido lo mío. Pero en la universidad, las fiestas eran parte del paquete. Y, con las fiestas, llegó la bebida. Y con la bebida llegaron los espíritus equivocados, aquellos que te obligan a hacer cosas que, según tu criterio normal, nunca harías. Caí en la inmoralidad sexual, en situaciones que me alejaban cada vez más de lo que sabía que era correcto. Cosas pesadas. Tan pesado que, hoy, me arrepiento incluso de haber intervenido en algunas de esas fiestas. Porque no fue solo divertido, era como si lo estuviera buscando. Como si, después de un duro entrenamiento o de una victoria, dijera, ahora toca dejarse ir. Y, en medio de esa mentalidad de la universidad solo se experimenta una vez, me dejé llevar. Voy a aprovecharlo al máximo. ¿Quién me va a decir qué hacer? Estoy en la universidad, nadie está a cargo de mí. Pero en el fondo lo sabía. Siempre supe que no debería estar haciendo esto. Que no debería estar bebiendo, fumando, involucrándome en esas situaciones. Pero para todos los que me rodeaban, era normal. Era vivir la vida. Y me convencí de que eso era todo. Hasta que llegó el segundo año. Y todo cambió. El segundo año fue cuando las cosas realmente dieron un giro. Fue entonces cuando llegó la fama. Cuando ocurrió el momento decisivo. Me convertí en titular oficial, jugando de safety para el equipo. Todo parecía perfecto. Fui elegido para ser portavoz de la comunidad negra de la universidad, recitando el discurso de Martin Luther King Jr. frente a todo el campus. No tengo idea de cómo terminé en ese lugar, pero de repente estaba allí, representando algo más grande que yo. Empecé a ser reconocido. Conocí al rector de la universidad, a los entrenadores, creé vínculos importantes. En el campo era respetado. Entrenadores de otras universidades, algunos de ellos de alto rango, se acercaban a mí y me decían lo increíble que era un jugador. Todo parecía ir viento en popa. Pero detrás de las cámaras, estaba en guerra. Una guerra que poca gente conoce y de la que, hasta el día de hoy, prefiero no hablar demasiado, porque perjudica a personas vinculadas a esa universidad. Pero la verdad es que hubo mucho racismo. No solo en la institución, sino dentro del propio equipo. Durante la pandemia, mientras estábamos en aislamiento, comencé a ser blanco de miradas, comentarios y acusaciones. Los profesores me acusaron de hacer trampa en los exámenes sin motivo alguno. Incluso hubo un caso en el que uno de ellos intentó fallarme sin justificación. Y en el fútbol las cosas fueron aún peores. Algunos colegas comenzaron a crear divisiones, nosotros y ellos, como si no fuéramos todos parte del mismo equipo. Nunca acepté eso. Siempre he creído que, en el deporte, somos hermanos. Entonces, cuando intentaron excluirme de actividades o me trataron diferente, no me quedé callada. Lo informé. Hablé con los entrenadores. Y entonces me di cuenta, ellos ya lo sabían. El problema no era nuevo. Simplemente no habían hecho nada al respecto. Fue en ese momento que llegó la oscuridad. Dejé de ir a clases. Dejé el fútbol. Me quedé encerrada en el dormitorio, ignorando llamadas, mensajes, todo. Mi mejor amigo, Leis, cuyo padre es pastor y un hombre de fe, siempre tenía su Biblia en la mano. Nunca leí el mío,
Pero a veces lo miraba y pensaba, un día llegaré allí. Seré como él. Pero en ese momento no tenía ninguna referencia. Nadie que me guíe, que me diga las palabras adecuadas. Entonces, cuando toqué fondo, él fue a quien llamé. No puedo soportarlo más, dije. No quiero más de esto. No sé qué hacer con mi vida. Y fue entonces cuando la oscuridad se hizo más profunda. Fue entonces cuando empezaron a aparecer los malos pensamientos. Pensamientos de que nada ya no tiene sentido. Sobre no tener a dónde volver. Después de todo, había luchado muy duro para salir de mi ciudad natal y llegar aquí, Minnesota, solo para descubrir que, al final, no había nada esperándome. Si volviera atrás, sería como admitir que había fracasado. Y no pude fallar. Sabía lo que quería, jugar fútbol americano, llegar a la NFL y demostrarme a mí mismo que podía hacerlo. Pero en ese momento todo pareció desmoronarse. Sabía que era lo que estaba buscando. ¿Pero por qué estaba eso en el plan de Dios? Fue entonces cuando realmente llegó ese día de oscuridad, dejé de ir a clases, dejé de ir a entrenar. No me levanté de la cama en todo el día. Ni siquiera comí. Y entonces, ese día, los pensamientos suicidas vinieron con fuerza. Tenía una botella de ibuprofeno, todo atleta sabe que la necesita. Para dolor de rodilla, inflamación, cualquier cosa. Si juegas, necesitarás una petaca. Y el mío estaba ahí, enorme, sobre la mesa. Lo miré llorando, sintiendo que todo se derrumbaba dentro de mí. No sabía qué hacer conmigo mismo. Fue entonces cuando noté que la Biblia de mi mejor amigo estaba abierta. No estábamos acostumbrados a compartir estas cosas. Él habló de Dios y yo solo lo escuché, sin poder responder. Pero en ese momento algo llamó mi atención. Me levanté de la cama, miré el libro y vi que estaba en el Evangelio de Mateo. No recuerdo exactamente qué versículo, pero las primeras líneas que leí me atraparon. Volví a la cama, seguí llorando, esperé a que llegara mi amiga. Pasó todo el día sin salir de mi habitación, sin comer, sin nada. Entró en la habitación y me encontró grabando música. Siempre he tenido esta pasión secreta. Solo él lo sabía. Tomé lecciones de música en secreto, usé el estudio de la biblioteca para producir ritmos. Los grabé en el baño, en el dormitorio, en cualquier lugar. Era algo solo mío, que nadie asociaba conmigo. Después de todo, yo era jugador de fútbol y estudiante universitario. No era el tipo de cosas que anunciaba. Cuando llegó, preguntó qué estaba pasando. Le dije todo. Me vio llorar y me dijo, hombre, lo único que tienes ahora es música. Es lo que te hace sentir vivo. Tocamos algunas canciones juntos. Me miró y dijo, tienes algo especial en esto, hermano. ¿Nunca has pensado en seguir este camino? Me reí. No, soy bueno en el fútbol. Tengo amigos que hacen música, a mi hermano le gusta, incluso toqué la trompeta cuando era niño. Pero nadie me tomó en serio cuando hablaba de eso. Mientras mostraba las canciones que había grabado, insistió, pero creo que tienes talento. ¿Qué vas a hacer? ¿Dejar la universidad? ¿Quedarte? ¿Intentar vivir este sueño? Dime qué hacer, porque no quiero tomar una decisión equivocada. Fue entonces cuando retomamos la Biblia. De repente miré mi celular y vi los números 10 y 30 parpadeando en la pantalla. Fruncí el ceño. ¿Ya son las 10 y 30? Yo pregunté. Miró el reloj y dijo, no, son las 9 y 30. Confundido, miré de nuevo y efectivamente eran las 9 y 30. ¿Por qué vi las 10 y 30? Me pregunté a mí mismo. Al mismo tiempo, buscamos el versículo 10 y 30 en la Biblia. Cuando lo leímos, a ambos se nos puso la piel de gallina. Empezamos a llorar, a alabar a Dios. Fue como si algo hiciera clic. Hermano, tienes que irte, le dije. Necesito salir de aquí. Y eso es lo que hice. Dejé la universidad y volví a casa sin nada. Pero las cosas empeoraron. La oscuridad volvió, más fuerte. Todos pensaron que me estaba volviendo loco. Yo mismo me pregunté, ¿por qué Dios permite que todos piensen esto de mí? ¿Por qué no pasa nada?
Dijiste que si me perseguían, sería bendecido más tarde. Entonces, ¿por qué todo se está desmoronando? Empecé a cuestionarlo todo, a sentirme perdida. Cuando llegué a casa no tenía nada. Sin coche, sin dinero, sin perspectivas. Había perdido mi sueño de la NFL, todo por lo que luchaba. Por un tiempo estuve a la deriva hasta que conseguí un trabajo en Autoson. Eso es todo, Dios, pensé. Me recuperaré. Pero en menos de 7 meses, una persona que no debería estar en mi vida me arrastró a serios problemas. Me atacaron en el trabajo y me golpearon tipos que ni siquiera conocía. Me convirtió en alguien que no quiero volver a ser nunca más. Después de eso, hice algo que nunca imaginé, cometí un robo. Con el dinero compré un arma. En Pittsburgh, o eres un atleta o estás en la calle. Y, si estás en la calle, debes luchar para salir. No hay término medio, especialmente para la comunidad negra. Pero de repente escucho un grito proveniente del interior de la casa. Era un sonido que no podías ignorar, desesperado, asustado. En ese momento, mi instinto habló con más fuerza. Salté del auto, corrí hacia la puerta y entré sin pensarlo 2 veces. En el interior, un hombre estaba encima de una mujer, golpeándola. No fue solo un empujón o una discusión acalorada, fue pura violencia, de esas que dejan marcas que nadie ve. Mi prometida y su hija estaban en un rincón, paralizadas de miedo. No conocía a esa mujer, no sabía lo que había pasado antes. Pero en ese momento lo único que importaba era detenerlo. Fui tras él. No recuerdo exactamente cómo fue, solo sé que la adrenalina se hizo cargo. Peleamos y yo no estaba pensando en nada más que quitárselo de encima. En algún momento logró golpearme, pero yo me defendí con todo. Cuando llegó la policía, yo todavía estaba allí, con las manos cubiertas de sangre, las suyas y las mías. Me esposaron inmediatamente. No importaba que acabara de detener una paliza. No importaba que estuviera tratando de proteger a mi familia. Para ellos, yo era simplemente otro negro con un historial sucio, otro tipo de la calle que se había metido en problemas. Me llevaron a la comisaría, y mientras esperaba que me entrevistaran, una cosa quedó clara. Acababa de tirar todo lo que había construido. Esa noche cambió todo. No se trataba solo de que me arrestaran, sino de darme cuenta de que incluso después de encontrar un camino en la música, todavía estaba atrapado en el mismo ciclo. Las mismas calles que me dieron historias que contar fueron las mismas que pudieron tragarme. ¿Y lo peor? Ni siquiera me había detenido a pensar en ello. Cuando salí de la comisaría, después de horas de interrogatorio y de escuchar que tuve suerte de no haber matado al tipo, regresé a casa con una certeza: ya no podía vivir así. No podía seguir fingiendo que la música era suficiente si, en el fondo, todavía estaba conectado a esa vida. Tenía una opción: dejar que las calles me definieran o usarlo todo como combustible para algo más grande. Fue entonces cuando comprendí que las historias que contaba en mis versos no eran solo rimas. Fueron advertencias. Eran una prueba de que había sobrevivido a cosas a las que mucha gente no sobrevive. Y si realmente quería marcar la diferencia, no podía limitarme a hablar del peligro. Tenía que demostrar que había una salida. Vieja vida, pero también en mis propias contradicciones. Acababa de salir del agua del bautismo sintiendo esa sensación de renacer, como si me hubieran quitado una capa de suciedad. Pero la verdad es que, por dentro, todavía llevaba el peso de todo lo que había vivido, las noches de insomnio, las decisiones equivocadas, la ira que no podía domar. El agua había limpiado el exterior, pero el corazón. Este todavía estaba en guerra. Salí de la iglesia ese día con una certeza: no bastaba con decir que creía. No tenía sentido simplemente levantar las manos y cantar si, cuando llegara a casa, volvería a ser la misma persona. El pastor había hablado de transformación, de dejar atrás el pasado, pero yo todavía no entendía cómo hacerlo. Era como si me hubiera cambiado de ropa, pero todavía tenía los mismos pensamientos, los mismos miedos, las mismas reacciones. Los primeros días fueron los más duros. Intenté orar, intenté leer la Biblia, pero mi mente volvía a las mismas cosas: la prisión, la pelea con mi prometida, el sentimiento de que había fracasado como hombre. A veces, en medio de la noche, me despertaba sudando, reviviendo ese momento en que la policía me esposó delante de mi familia.
Otras veces, me encontraba mirando mi celular, con ganas de llamar a los chicos del barrio, como si todavía fuera parte de él. Era como si mi cuerpo estuviera en la iglesia, pero mi alma todavía estuviera atrapada en ese oscuro callejón de Pensilvania. Fue entonces cuando entendí que la fe no es un interruptor que se enciende y todo cambia. Era más como una semilla que plantas y necesitas regar todos los días. ¿Y yo? Estaba lleno de dudas, de orgullo, de la idea de que podía manejarlo solo. Hasta que un día, en el trabajo, un compañero me preguntó, ¿te ves diferente? ¿Qué pasa? No supe cómo responder. No en ese momento. Pero luego, sola, me di cuenta de que tenía razón. Yo era diferente, pero todavía no sabía cómo mostrar esa diferencia. Fue entonces cuando comencé a prestar atención a las pequeñas cosas. En conversaciones con el pastor, en las palabras de los himnos que antes solo cantaba por cantar, en las historias bíblicas que, de repente, parecían hablarme directamente. Vi a David, un hombre que cometió un gran error, pero que se arrepintió sinceramente. A través de Pablo, que persiguió a los cristianos y luego se convirtió en uno de los más grandes predicadores. Y pensé, si Dios los usó, ¿por qué no podría usar a alguien como yo? Pero el verdadero cambio no se produjo de repente. Llegó poco a poco, como una herida que cicatriza. Un día, dejé de responder con enojo cuando mi prometida se burlaba de mí. La otra, pude perdonar a los policías que me arrestaron, no porque se lo merecieran, sino porque necesitaba liberarme. Y poco a poco, comencé a comprender que la fe no se trataba de ser perfecto. Se trataba de ser honesto. De reconocer que todavía estás luchando, pero que ya no estás solo en esta lucha. Todavía había días en los que me despertaba y sentía que el peso del pasado me hundía. Días en los que la tentación de volver a las calles parecía más fuerte que las ganas de seguir adelante. Pero entonces recordé aquella noche en Pensilvania, como me había bajado del coche sin saber si iba a volver con vida. Y pensé, si sobreviví a eso, puedo sobrevivir a cualquier cosa, incluido yo mismo. Así fue como la música dejó de ser un simple escape y se convirtió en una herramienta. Ya no solo quería rimar sobre el peligro, quería rimar sobre la redención. De cómo es posible empezar de nuevo, incluso cuando todo parece perdido. Porque al final del día, mi historia no se trataba de lo que hice mal. Se trataba de lo que Dios estaba haciendo bien en mí, incluso cuando yo no lo veía. Esa fiesta no fue una celebración, fue un escenario. Y yo, sin darme cuenta, acababa de entrar en el primer acto de una trampa que no estaba hecha de balas ni de cuchillos, sino de algo mucho más silencioso y peligroso, la ilusión de que ya había ganado. Yo estaba allí, apoyado contra la pared, tratando de convencerme de que todo esto era normal. Pero los normales no tenían rostros helados, miradas que ardían como brasas, risas que no salían de la garganta, solo de los ojos. Lo normal no hacía que el aire pareciera pesado como el plomo, ni convertía cada respiración en una advertencia. Sentí eso en mi pecho, una presión que no provenía del cigarrillo, sino de algo que me observaba a través de las rendijas de la oscuridad. Mi prometida volvió a verme y le agradecí en silencio. Ella fue mi ancla en ese momento, lo único que me recordó que todavía era yo, no un personaje de una película de terror, no un intruso en un ritual, sino un tipo que solo quería cantar sobre la esperanza. Pero entonces vi a la mujer en el sofá. No fue solo la forma en que miraba a mi prometida, sino la forma en que no miraba nada más. Como si mi prometida fuera el único ser vivo en esa habitación. Como si ya la hubiera elegido. Y entonces entendí, no eran personas. No así. Eran máscaras. Cuerpos ocupados por algo que no parpadeaba, que no sonreía realmente, que no respiraba como nosotros. El cigarrillo que tenía en la mano ardía sin parar, como si el fuego no necesitara oxígeno. ¿Y yo? Yo era el único allí que todavía sentía miedo. El único que todavía sabía que estaba equivocado. Mi primo, el rapero, se acercó nuevamente. Tenía un vaso en la mano, pero no bebía. Simplemente hizo girar el líquido lentamente, como si estuviera esperando que algo se hundiera. Entonces, ¿te gusta?, preguntó, pero la voz no era la suya. Era como si alguien hubiera hablado por él, utilizando su boca como altavoz. Forcé una sonrisa, pero todo mi cuerpo me gritaba que corriera. Está bien, respondí, tratando de sonar natural.
Inclinó la cabeza, como estudiándome. ¿Estás seguro?, dijo, y esta vez la voz llegó en capas, una encima de la otra, como si varias personas estuvieran hablando a la vez. Fue en ese momento que lo supe, no estaba allí por casualidad. Me querían allí. Y no fue por mi talento, ni por mi historia. Fue por algo que llevaba sin saberlo. Algo que querían arrancarme antes de que entendiera qué era. Mi prometida tomó mi mano. Vamos, susurró. Asentí, pero antes de que pudiéramos dar un paso, la música se detuvo. No poco a poco, como en una fiesta normal, sino de repente, como si alguien hubiera desenchufado el enchufe. El silencio que vino después no fue vacío, fue pleno. Lleno de respiraciones contenidas, de cuerpos girando al unísono, de ojos que finalmente se fijaron en mí. Y entonces, desde el otro lado de la habitación, una voz que no pertenecía a nadie dijo, ahora sí. Ahora estás listo. Ella me miró directamente, como si supiera algo que yo aún no entendía. Y luego vino esa sensación molesta, como una advertencia susurrada en el fondo de tu mente. Tienes que salir de aquí. No era exactamente miedo, era un presentimiento, una urgencia que no podía ignorarse. Nos fuimos poco después, pero algo en mí ya sabía que este no era un lugar para quedarse. Fue allí donde realmente comprendí que Dios interviene en los momentos adecuados. Habla a través de circunstancias, personas e incluso errores. Esa noche, la policía apareció afuera y todos tuvieron que abandonar la fiesta. Fui el primero en salir, como si algo me obligara a no ser el último. No fue solo porque estaba en libertad condicional, aunque eso pesó mucho después del juicio que enfrenté en Pittsburgh. Fue más que eso. Era como si me quedara algo malo pasaría. Mi prometida ya lo sabía, teníamos que movernos con cuidado, casi como soldados en territorio enemigo. Después de todo, no podía permitirme el lujo de que me pillaran en Atlanta haciendo algo malo. Mi trabajo era actuar, regresar a Pittsburgh y seguir adelante. Pero fue después de esa noche que todo empezó a cambiar. Cuando finalmente entendí lo que había experimentado, fue como si me hubieran arrancado un velo de los ojos. Vaya, pensé. Necesito tomar esto en serio. Porque Dios no tolera términos a medias. No acepta a quienes se sientan en la valla, oscilando entre el calor tibio y el fuego verdadero. O estás completamente con Él o estás en contra. Si te quedas en el medio, Él te escupe. Fue en ese momento que decidí dedicarme verdaderamente a mi camino espiritual, entregarme completamente a Cristo. Aún así, me tomó un tiempo adaptarme. Continuó fumando marihuana, como si fuera una válvula de escape, hábito que no podía abandonar del todo de golpe. Pero la vida me mostró el camino. Cumplí mi condena, enfrenté las restricciones de la libertad condicional, y poco a poco, me di cuenta de que necesitaba un cambio radical. Fue entonces cuando falleció víctima de cáncer mi guía espiritual, el que siempre estuvo a mi lado. Su salida fue el empujón final. Era como si Dios dijera, ahora te toca a ti. Y lo entendí. Limpié mi vida de una vez por todas. Dejé de fumar, dejé de ir a lugares y personas que me arrastraban hacia abajo, incluso dejé de hacer música, al menos como lo hacía antes. Ya no se trataba de lo que yo quería, sino de lo que Él quería de mí. Y lo que Él quería era que yo fuera ministro, no solo dentro de los muros de una iglesia, sino en el mundo. En las calles, en los lugares donde la gente más necesita escuchar la verdad. Hoy, cuando camino, el Espíritu me guía. No elijo a quién acercarme, Él me dirige. Podría ser un desconocido en el supermercado, un vagabundo pidiendo comida, alguien en la parada del autobús. Si la persona está abierta, me detengo, hablo, rezo. Hace unas semanas, un vagabundo me paró en el aparcamiento de una gasolinera. Tenía hambre y le di de comer. Pero antes de irme, pregunté, ¿puedo orar por ti? Él aceptó. Y allí, en medio del asfalto, con los coches pasando a nuestro lado, hicimos una oración en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que Dios hace. Se transforma. No importa dónde estés, no importa lo que hayas hecho. Puede poner patas arriba cualquier situación. Y eso es lo que me pasó a mí. Esa noche en la fiesta no fue solo un susto, fue un llamado. Un recordatorio de que me habían marcado para algo más grande, que mis ojos se habían abierto para ver lo que otros no veían.
Cuando estás en el espíritu, las cosas cambian. Lo que para otros parece solo una fiesta, para ti resulta ser un campo de batalla. Empiezas a notar las sombras, las energías que no pertenecen a este mundo. Y, de repente, comprendes que no estás ahí por casualidad. Fue así conmigo. En el momento en que tomé ese primer sorbo, algo que, para mí, era inusual, todo se reveló. Las máscaras se cayeron. Las personas que me rodeaban ya no eran solo personas. Eran portales, vehículos de algo que no podía explicar. Y cuando mi prometida se alejó de mí en ese instante, fue como si se hubiera abierto un telón. Claire, pensé, este no es lugar para nosotros. Fue el momento más aterrador de mi vida. No porque estuviera drogado o borracho, apenas había bebido, sino porque, por primera vez, vi claramente lo que sucedía a mi alrededor. Y me di cuenta de que si no salía de allí, podría pasar algo mucho peor. No se trataba solo de mí. Se trataba del llamado que Dios tenía para mi vida. Sobre el precio que estaba dispuesto a pagar para seguir adelante. Esos sueños que tuve cuando era niño, las visiones que me perseguían, todo tenía sentido ahora. Me habían marcado desde el principio. No fue casualidad que yo pasara por eso. Fue una preparación. Era un entrenamiento para lo que vendría. Y hoy, cuando miro hacia atrás, veo que cada caída, cada error, cada momento de duda me trajo hasta aquí. Porque Dios no desperdicia nada. Él utiliza incluso nuestras peores decisiones para moldearnos. Y ahora, mi mayor objetivo es ser ministro público. No solo predicar en las iglesias, sino llevar la palabra donde quiera que sea necesaria. Ya sea en una esquina, en un hospital, en una prisión. A donde el Espíritu me lleve, iré. Porque sé que mi voz no es mía, es la suya. Y Él ya me ha mostrado que cuando nos rendimos, no hay límites a lo que se puede hacer. Cada palabra que sale de mi boca, cada verso que improviso, no es para impresionar, sino para testificar. Porque la verdad no necesita florituras, solo hay que decirla. Y cuando el Espíritu toca el corazón de alguien, incluso un estilo libre se convierte en adoración. Verás, no importa si estoy en una iglesia, en una esquina o grabando un vídeo. Lo que importa es que el nombre de Jesús sea exaltado. A veces la gente confunde religión con ritual, pero la verdadera fe es acción. Es estar dispuesto a detenerse en mitad de la calle a orar por un desconocido. Es mirar a alguien a los ojos y decirle, Dios te ama, incluso si aún no lo sabes. Es convertir cada oportunidad en un altar, cada conversación en una oportunidad para plantar una semilla. Y cuando las palabras fluyen, no son mías, son suyas. A veces vienen como poesía, a veces como rap, a veces como un simple Dios te bendiga. Pero lo que no cambia es el propósito, señalar a aquel que me sacó de las tinieblas. Porque ya me he perdido, me he sentido vacío, he pensado que no había salida. Pero Él me encontró en la oscuridad y me dio una nueva canción. Y esta canción no es sobre mí. Se trata de la gracia que me alcanzó cuando no la merecía. Se trata de las veces que tropecé y Él me levantó. Se trata de las noches en que lloré y Él secó mis lágrimas. Se trata de darme cuenta de que, incluso en los momentos en los que pensaba que estaba sola, Él estaba ahí, guiando mis pasos. Entonces, cuando canto o cuando hablo, no es para recibir me gusta o aplausos. Es para recordarme a mí mismo, y a quienes me escuchan, que no hay nada más poderoso que un corazón rendido. Porque cuando te entregas de verdad, incluso tus debilidades se convierten en armas en manos de Dios. Y lo he visto suceder. He visto vidas cambiar después de una oración. He visto a personas que estaban al borde del abismo encontrar esperanza en una palabra. He visto lo imposible hacerse posible solo porque alguien tuvo el coraje de decir sí a Dios. Entonces, si estás viendo esto ahora mismo, debes saber una cosa, Él también tiene un plan para ti. Incluso si no ves una salida, incluso si crees que has cometido suficientes errores, incluso si el mundo dice que no hay salida, Él te está llamando. Y la mejor respuesta que puedes dar es simplemente levantarte y decir, aquí estoy, Señor. Úsame. Porque al final del día, no se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que Él puede hacer a través de nosotros. Y cuando comprendes esto, hasta tus cicatrices se convierten en testimonio. Incluso tus luchas se convierten en victorias.
E incluso tus errores se convierten en propósito. Entonces, si hoy te despertaste, si hoy respiras, si hoy tienes un techo sobre tu cabeza, eso ya es motivo para estar agradecido. Porque Dios no solo nos da lo que necesitamos, sino que incluso nos da lo que ni siquiera merecemos. Y la mayor prueba de ello soy yo. Un tipo que una vez estuvo en el fondo y está aquí hoy, contándoles por qué me eligió. Y si Él me eligió a mí, también a vosotros os eligió. La pregunta es, ¿dejarás que Él te use?